si en algún momento de su existencia se han cuestionado si la divinidad verdaderamente se comunica con los seres humanos en la actualidad, si han albergado incertidumbre sobre su capacidad para percibir la voz de lo trascendente, o si han aguardado ansiosamente una manifestación verbal divina sin saber cómo identificarla cuando se produce. Entonces el relato que estoy a punto de compartir con ustedes tiene el potencial de redefinir de forma permanente su entendimiento sobre la interacción con lo sagrado. Mi intención es desvelar la crónica de mi primer encuentro con la voz de Dios, una experiencia tan nítida, tan inequívoca, que disipó cualquier sombra de duda sobre su origen celestial. Sin embargo, y quizás de mayor relevancia, mi propósito es impartirles las pautas precisas para que puedan establecer una conexión propicia que les permita discernir su voz en el devenir de sus propias existencias. Esto no es una mera teoría, es una vivencia palpable que aspira a ser un faro para sus propios caminos espirituales, transformando la especulación en certeza y la búsqueda en un hallazgo profundo y personal. Estimados compañeros de camino, a lo largo de más de 40 años dedicados al servicio y la labor espiritual, he sido agraciada con la distinción inigualable de percibir el dictado divino de forma recurrente, de asimilar su guía explícita y de vivenciar su comunicación sin intermediarios. No obstante, este don no me fue inherente desde el principio. Existió una etapa en mi travesía donde la interrogante sobre la capacidad de Dios para hablar a la humanidad era una constante, donde ponía en tela de juicio si las narrativas de encuentros divinos, compartidas por otros, eran genuinas o simplemente el fruto de una imaginación desbordada o de una ferviente, pero infundada fantasía. Hoy mi anhelo es transportarlos de vuelta a ese instante catártico, donde todo se transfiguró, cuando mi escepticismo sobre la comunicación divina se disolvió en la convicción irrefutable de que no solo el Creador se expresa, sino que aspira a conversar con cada uno de sus descendientes de maneras sumamente personales e íntimas. Sin embargo, deseo ser completamente transparente con ustedes acerca de los pormenores que condujeron a dicha vivencia, pues tengo la firme creencia de que comprender el entramado contextual les servirá de base para forjar, en su propia realidad, las condiciones óptimas que propicien la escucha de la voz celestial. Retrocedamos al otoño de 1946, yo contaba entonces con 23 años de edad. Mi formación se había arraigado profundamente en los principios eclesiásticos. Las narrativas bíblicas me eran familiares, y en mi adolescencia había manifestado una profesión de fe. No obstante, con absoluta franqueza, debo admitir que mi vínculo con la divinidad se inclinaba más hacia lo conceptual que hacia lo vivencial. Poseía un vasto conocimiento sobre Dios, pero la certeza de una conexión personal y genuina me era ajena. En aquella época, me desempeñaba como secretaria en una modesta empresa en Franklin, Pensilvania, llevando una existencia que a simple vista se percibía como convencional y segura. Sin embargo, en mi fuero interno, una persistente desazón espiritual me acuciaba, una que me resultaba imposible desatender. Percibía una especie de sequedad, una carencia insaciable que, a pesar de mis rutinas, asistir a la iglesia dominical, elevar plegarias antes de cada alimento y al conciliar el sueño, me impulsaba a ansiar algo de mayor calado, una realidad espiritual más tangible y profunda. Era un clamor silencioso por una comunión auténtica que trascendiera la mera observancia de ritos y costumbres aprendidas, un eco de un vacío que solo una experiencia directa podría llenar. El punto álgido que desencadenó mi primer encuentro perceptible con la voz divina se gestó en torno a una determinación crucial que debía tomar sobre el rumbo de mi porvenir. Había recibido una petición de matrimonio de un joven excepcional, un ser que me profesaba un amor sincero y cuya propuesta, desde cualquier ángulo de la sensatez humana, representaba una ocasión idónea para asentar mi vida en una senda de confort y previsibilidad. Mis progenitores, rebosantes de júbilo, acogieron la noticia con entusiasmo, mis amistades me colmaban de felicitaciones, y cada fibra de la razón me instaba a dar mi consentimiento. No obstante, en cada ocasión que sopesaba con seriedad la posibilidad de un sí rotundo, una sensación de turbación se apoderaba de lo más recóndito de mi ser espiritual. No se trataba de imperfección alguna en la persona de este muchacho. Él era, en efecto, un hombre de bien, devoto, diligente y con la promesa de brindarme un trato excelente. La imposibilidad de articular una razón lógica para mis vacilaciones me sumía en una profunda frustración,
una impotencia que se tornaba cada vez más opresiva, al sentir que mi intelecto y mi espíritu libraban una batalla interna sin resolución aparente. A lo largo de semanas interminables, libré una contienda interna con esta trascendental determinación. Elevaba plegarias al cielo en busca de claridad, pero mis súplicas se percibían como meros monólogos, frases inertes que chocaban contra el techo y regresaban a mí sin eco, sin respuesta alguna. Acudía en busca de orientación a individuos considerados sabios y experimentados, cuyas recomendaciones, si bien imbuidas de la mejor intención y formuladas con genuina preocupación, no lograban penetrar la profunda desazón que me embargaba el alma. La inquietud persistía, un nudo incomprensible que ninguna palabra externa podía desatar. Me sumergía en las páginas de mi Biblia con la esperanza de encontrar un faro, un indicio divino que alumbrara mi sendero, pero en lugar de percibir en ellas la voz viva y palpitante de Dios, las palabras se me presentaban como meras inscripciones sobre un pergamino, letras muertas y carentes de la vitalidad que anhelaba. La búsqueda de la verdad se tornaba en un ejercicio estéril, una danza solitaria donde la guía que tanto necesitaba parecía esquiva, inalcanzable, sumiéndome en un laberinto de incertidumbre y angustia creciente. Una noche particularmente oscura de octubre, tras otro diálogo arduo con mi prometido acerca del plazo para mi resolución, me retiré a mi aposento invadida por una turbación y un desaliento sin precedentes. Había prolongado la decisión por un lapso tan extenso que la incertidumbre comenzaba a erosionar los cimientos de nuestra relación. Era consciente de la injusticia inherente a mantenerle en vilo, sin ofrecerle una contestación definitiva. Aquella velada, sumida en una desesperación que rayaba en la extenuación, acometí un acto que jamás había osado previamente. En lugar de recitar mi plegaria rutinaria, aquella letanía de peticiones por orientación, opté por una franqueza desarmante ante la presencia divina, exponiendo sin filtros mi abrumadora frustración y mi profunda perplejidad. Me postré de rodillas al lado de mi lecho y, con una honestidad que me asombró a mí misma por su crudeza e intensidad, inicié un coloquio que trascendía la mera formalidad religiosa, abriendo mi alma de par en par a aquel que todo lo conoce, en un intento desesperado por encontrar la claridad que me era tan esquiva. Señor, articulé con una voz que, a pesar de su debilidad, resonaba con la fuerza de una convicción inquebrantable, estoy exhausta de conjeturar lo que deseas que emprenda. Me siento hastiada de intentar descifrar indicios que no tengo la menor certeza de interpretar acertadamente. Si en verdad tu amor por mí es tan profundo como proclaman las Escrituras, si es cierto que posees un designio específico para mi existencia, tal como me ha sido inculcado desde mi niñez, entonces te imploro que te comuniques conmigo de una forma tan cristalina que no quede lugar a la mínima equivocación. No puedo persistir en la toma de decisiones cruciales fundamentándome en meras corazonadas o en la expectativa de que mis lecturas de tus señales sean las correctas. Mi alma clama por una directriz inequívoca, una confirmación irrefutable que disipe esta neblina de incertidumbre que me envuelve, permitiéndome avanzar con la seguridad de estar en perfecta sintonía con tu voluntad soberana para mi destino. Proseguí mi plegaria con una vehemencia que me era enteramente desconocida hasta ese instante. No suplicaba la manifestación de epígrafes luminosos en la pared, ni la resonancia de una voz celestial audible para toda la humanidad. Mi clamor era por algo más íntimo y preciso. Anhelaba una dirección inequívoca de tu parte respecto a esta encrucijada vital. Y más allá de esta necesidad inmediata, mi espíritu ardía por la certeza de que una comunión auténtica y personal contigo era posible, por la confirmación de que realmente puedes comunicarte conmigo de formas que yo, y solo yo, pueda discernir y reconocer como tu propia voz. Era una súplica por un pacto de confianza, un puente de comunicación que trascendiera lo extraordinario para arraigarse en lo personal, en lo cotidiano de mi ser, despojando la relación de cualquier ambigüedad y dotándola de una profundidad que hasta entonces solo había sido una aspiración lejana, una promesa apenas vislumbrada en las páginas sagradas. Si estas reflexiones resuenan en su espíritu y anhelan desentrañar aún más los misterios de la comunicación divina, les extiendo una cordial invitación a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Al suscribirse, no solo apoyan esta obra de difusión de la verdad, sino que se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras enseñanzas, diseñadas para profundizar su capacidad de percibir la voz de lo trascendente en cada etapa de su vida.
Lo que aconteció a continuación no solo alteró la senda de aquella determinación puntual, sino que redefinió por completo la trayectoria de mi existencia. Mientras persistía en mi oración, tras haber volcado mi alma por entero ante la presencia divina, algo verdaderamente insólito comenzó a manifestarse. Era como si la esencia misma del ambiente en la habitación sufriera una transformación palpable, una metamorfosis imperceptible a la vista, pero inconfundible al sentir. Una presencia, etérea e invisible, pero inequívocamente discernible, se apoderó del espacio, infundiéndolo de una energía que trascendía lo puramente terrenal. Y en medio de esa atmósfera cargada de lo sagrado, con una nitidez tan asombrosa como si una persona se hallara sentada a mi lado, conversando directamente conmigo, percibí una voz. No era un murmullo fugaz ni una impresión vaga, sino una manifestación sonora que, aunque no audible por los oídos físicos, resonaba con una realidad más contundente que cualquier sonido tangible, un eco que se grabó a fuego en lo más profundo de mi conciencia. Aquella voz no poseía la cualidad de ser audible en el sentido convencional, es decir, no habría sido percibida por cualquier otra persona presente en la estancia. Sin embargo, su resonancia interna superaba con creces la autenticidad, la diafanidad y la inconfundibilidad de cualquier sonido auditivo que hubiese captado a lo largo de mi vida. Era una manifestación sonora que, paradójicamente, parecía emanar simultáneamente de las profundidades de mi ser y de un espacio externo, envolviéndome en una dualidad incomprensible pero real. De alguna manera inescrutable, una certeza absoluta se apoderó de mí, una cognición intrínseca que no requería de validación externa. Aquella era, indudablemente, la voz de Dios. No hubo espacio para la duda, para la interpretación errónea. Cada fibra de mi ser reconoció la impronta divina en esa comunicación. Fue como si mi espíritu, largamente sediento, hubiera finalmente encontrado la fuente de la verdad, y la identificación fue instantánea, un conocimiento grabado en el núcleo de mi conciencia, despojando la experiencia de cualquier ambigüedad o ambivalencia. La voz, con una autoridad y dulzura simultáneas, se dirigió a mí por mi nombre. Catherine, dijo, he aguardado este momento, el instante en que formularías esa pregunta. He estado expectante a que alcanzaras la disposición necesaria para una comunión auténtica y profunda conmigo. Durante todo este tiempo, te he estado forjando, preparándote para un propósito que trasciende con creces la mera institución del matrimonio, que va más allá de la aspiración a una existencia de comodidad y predictibilidad. Mi plan para ti es un ministerio, una misión que impactará la vida de millares de individuos, dejando una huella imborrable en el corazón de muchos. Pero antes de que puedas embarcarte en esta grandiosa labor, es imperativo que aprendas a transitar tu camino en una comunión íntima y constante conmigo. Esta es la base, el fundamento ineludible sobre el cual se edificará todo lo que te espera, una relación que será el motor y la guía de cada paso en tu sendero divino, la brújula que te orientará en la inmensidad de tu vocación, la diafanidad intrínseca de aquellas palabras, la precisión milimétrica de aquella directriz, y la forma en que se conectaron de manera exacta con la inquietud latente que me había embargado, disiparon cualquier vestigio de incertidumbre sobre el origen divino de la voz que percibía. Sin embargo, lo que se manifestó a continuación superó incluso lo extraordinario de ese primer dictado. La voz prosiguió su comunicación, revelando con mayor profundidad el designio celestial. El vínculo matrimonial que actualmente ponderas, afirmó la voz con una convicción serena, te proporcionaría una estabilidad humana, una sensación de resguardo terrenal, pero, de forma paradójica, te clausuraría las puertas al verdadero llamado que he sembrado en tu existencia. No es que el matrimonio sea una institución perniciosa en sí misma, ni que sea contrario a mi voluntad universal, sino que esta unión particular, este compromiso específico, no armoniza con los designios intrínsecos que he trazado para ti. Confía en mí con la suficiente audacia para declinar aquello que, a tus ojos, parece bueno y deseable, para que así puedas abrirte a la plenitud de lo que he planificado para tu vida, que es, sin lugar a dudas, infinitamente superior y más trascendente para tu desarrollo y mi propósito, en aquel instante trascendente. La densa niebla de confusión que había nublado mi percepción durante tanto tiempo se disolvió por completo, cediendo su lugar a una claridad meridiana. La persistente inquietud que había morado en lo más profundo de mi espíritu, esa sensación inexplicable de desasosiego,
cobró de repente un sentido prístino y lógico. Las vacilaciones que, hasta ese momento, me había resultado imposible justificar con argumentos racionales, hallaron finalmente su explicación cabal. Me di cuenta de que mi comportamiento no había sido producto de una indecisión caprichosa o de una personalidad complicada, como quizás yo misma o quienes me rodeaban pudieron haber pensado. En realidad, mi ser interior había estado respondiendo con sensibilidad a las suaves, pero insistentes, indicaciones del Espíritu Santo. Mi alma, sin ser plenamente consciente de ello, había estado percibiendo la dirección divina, aunque en aquel entonces carecía de las herramientas para interpretar adecuadamente lo que sentía. Era una revelación que unificaba mi experiencia interna con la verdad divina, trayendo una paz inmensa y una comprensión profunda a un dilema que parecía insoluble. Sin embargo, aquella vivencia pivotal no culminó allí. La presencia divina prosiguió su diálogo conmigo durante el transcurso de aquella memorable noche, sentando las bases de patrones de comunicación que han persistido ininterrumpidamente a lo largo de toda mi existencia. Me instruyó sobre la imperiosa necesidad de cultivar la capacidad de discernir su voz entre la cacofonía de otras voces que pugnarían por captar mi atención, voces que provienen del mundo, de mi propia mente o de influencias espirituales adversas. Me enseñó sobre la urgencia de desarrollar oídos espirituales, facultades internas que me permitieran captar su dirección y susurros incluso en medio del estrépito y el tumulto del mundo secular. Fue entonces cuando me reveló que, de hecho, me había estado hablando por años, pero que yo carecía de la sabiduría para reconocer su distintiva voz. Me mostró cómo aquellas inquietudes sutiles que había sentido en determinadas coyunturas habían sido, en realidad, su voz divina alertándome o dirigiéndome, y cómo los momentos de serena quietud y paz profunda que había experimentado al tomar ciertas decisiones eran, en esencia, su confirmación de que me hallaba en la senda correcta, desvelando así un idioma divino que siempre había estado presente, pero que yo no había sabido interpretar. Catherine, me confió la voz con una ternura paternal y una autoridad indiscutible. He estado comunicándome contigo de innumerables formas a lo largo de tu vida, a través de intuiciones, de la Sagrada Escritura, de circunstancias, de la sabiduría de otros. Pero ha llegado el momento crucial en que necesitas cultivar la habilidad de reconocer mi voz de manera consciente, deliberada y clara. Esta destreza es indispensable para que puedas seguir la dirección específica y detallada que te revelaré para el ministerio que te aguarda, una labor de profundo impacto en la vida de muchos. Sin esta capacidad de discernimiento consciente, la plenitud de mi propósito para ti permanecería oculta o fragmentada. Es una invitación a una comunión más profunda, a un nivel de colaboración donde tu corazón y tu espíritu estén sintonizados con mi guía en todo momento. No solo en las grandes encrucijadas, sino en el tejido mismo de tu cotidianidad, permitiendo que mi sabiduría impregne cada paso y cada decisión que tomes en el camino que te he trazado. Si estas revelaciones están encendiendo una chispa en su espíritu y desean sumergirse más profundamente en el arte de escuchar la voz de Dios, no dejen de suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. Cada semana compartimos contenidos que les equiparán con herramientas prácticas y perspectivas transformadoras para que su comunión con el Creador sea cada vez más clara y profunda, marcando una diferencia palpable en su caminar diario. Aquella noche, el tiempo se desvaneció mientras me sumergía en horas de profunda comunión con la divinidad, experimentando una intimidad que hasta ese momento había creído inalcanzable. No se trató de una conversación unilateral, de un monólogo divino donde él hablaba y yo me limitaba a escuchar pasivamente. Fue por el contrario, un diálogo genuino y recíproco, un intercambio espiritual en el que tuve la libertad de plantear interrogantes que habían habitado en lo más recóndito de mi ser y, asombrosamente, recibir respuestas que disipaban toda incertidumbre. Fue un espacio sagrado donde pude desvelar mis más íntimos temores, aquellos que me habían oprimido en silencio, y en contrapartida, recibir una seguridad inquebrantable que apaciguó mi alma. Tuve la oportunidad de compartir mis anhelos y aspiraciones más profundas, escuchando con asombro cómo algunos de ellos resonaban en perfecta armonía con sus designios, mientras que otros, de manera sutil pero firme, me mostraban la necesidad de una reorientación para alinearse plenamente con la grandiosidad de sus planes.
Fue una noche de revelación y conexión que redefinió por completo mi percepción de lo posible en una relación con lo divino. Al amanecer del día siguiente, imbuida de una lucidez y una serenidad que me habían sido esquivas durante meses, me enfrenté a la conversación más ardua que había sostenido en mi vida hasta aquel instante. Con una gentileza que no restaba firmeza a mis palabras, le expliqué a mi pretendiente que no me era posible contraer matrimonio con él. Fue sin lugar a dudas una de las determinaciones más complejas que jamás había tomado, pues implicaba la dolorosa realidad de defraudar a alguien que me amaba con sinceridad, significaba ir en contravía de las expectativas arraigadas de mi familia, e implicaba, además, escoger la senda de la incertidumbre sobre la previsible seguridad. No obstante, y por primera vez en mi existencia, mi decisión no se fundamentaba en lo que se presentaba como lógico o seguro ante los ojos del mundo, sino en la convicción inquebrantable de lo que sabía que Dios me había revelado de forma inequívoca. Esa elección, arraigada en la obediencia divina y no en el cálculo humano, alteró de manera radical e irreversible el curso de toda mi existencia, abriendo un camino insospechado y transformador. En los meses que sucedieron a aquella decisión trascendental, el poder divino comenzó a desvelar oportunidades que mi mente jamás habría podido concebir. Se abrieron sendas inesperadas en el ámbito del ministerio. Individuos previamente desconocidos empezaron a invitarme con insistencia a compartir mi testimonio de fe y de la voz de Dios. De manera paulatina, comencé a comprender cómo aquella vivencia primigenia de escuchar su voz con una nitidez absoluta había sido el punto de partida, la génesis de todo cuanto habría de seguir en mi camino. Sin embargo, lo verdaderamente significativo, lo que superaba la importancia de las puertas externas que se abrían, fue la consolidación de una relación íntima y profunda con el Creador. Esa primera experiencia de percibir su voz de forma inequívoca no fue un suceso aislado, sino que se transformó en el umbral que me condujo a una existencia de comunicación constante y fluida con Él. Aprendí a discernir su voz en las decisiones cotidianas, por insignificantes que parecieran, a inquirir su dirección tanto en los grandes asuntos como en los pormenores, a vivir inmersa en un diálogo perpetuo con la divinidad, una comunión que transformaba lo ordinario en extraordinario y lo mundano en sagrado. A lo largo de las décadas subsiguientes a aquel encuentro fundacional, he meditado profundamente sobre los factores que otorgaron a esa primera vivencia su extraordinaria nitidez y su capacidad transformadora. He logrado identificar una serie de componentes que, a mi juicio, resultaron determinantes y deseo compartirlos con ustedes, pues considero que estos mismos principios pueden ser aplicados en sus propias trayectorias para cultivar una predisposición que les permita percibir la voz divina. El primer pilar fundamental fue la franqueza descarnada en mi plegaria. Abandoné por completo la pretensión de impresionar a Dios con formulaciones religiosas pulcras o palabras grandilocuentes. En su lugar, comencé a dirigirme a Él con la misma transparencia y autenticidad que emplearía en una conversación con mi confidente más íntimo. Le expresé con exactitud cada matiz de mi sentir, incluyendo la abrumadora frustración de no poder discernir su voz con claridad. Esta honestidad cruda fue crucial, ya que forjó una autenticidad en mi comunicación con el Altísimo que previamente había estado ausente. Cuando intentamos orar de formas que presumimos que Dios desea escuchar, en lugar de exteriorizar el genuino clamor de nuestros corazones, levantamos inconscientemente un muro en nuestra comunicación que puede obstaculizar e incluso impedir la recepción de su respuesta. Esta práctica, lejos de acercarnos, nos distancia de la verdadera intimidad que Él anhela establecer. El segundo pilar ineludible en este proceso de apertura fue mi firme disposición a acatar lo que Él me indicara, incluso antes de que me fuera revelado el contenido de su mensaje. Aquella noche pivotal, le expresé con una claridad inconfundible mi inquebrantable compromiso de seguir su dirección, sin importar cuán ardua o contraria a mis inclinaciones pudiera resultar. Esta actitud de obediencia previa, de entrega incondicional, forjó una atmósfera de confianza profunda que invitó de manera directa su comunicación. Es frecuente que la presencia divina aguarde para revelarnos su voluntad hasta que percibe en nuestro espíritu una genuina disposición a obedecer aquello que está por manifestarnos. Si nos aproximamos a Él en busca de orientación,
pero en lo más íntimo de nuestro ser ya hemos preestablecido que solo acataremos su palabra si ésta se alinea con nuestros deseos o conveniencias personales, entonces cercenamos drásticamente su inclinación a comunicarse con nosotros. La obediencia anticipada no es una cadena, sino una llave que abre las compuertas de la sabiduría divina, demostrando un corazón verdaderamente receptivo y humilde. El tercer componente crucial fue mi anhelo auténtico y visceral por una comunión más profunda con la divinidad. Mi búsqueda no se limitaba a obtener una mera respuesta pragmática a una pregunta específica que me afligía. Mi corazón clamaba por una conexión genuina y transformadora con el Creador. Esta sed ardiente por una intimidad espiritual, un vínculo que trascendiera la superficie y penetrara en las profundidades de mi ser, generó una apertura sin precedentes en mi espíritu, un receptáculo que permitió a la voz divina manifestarse de formas completamente novedosas y sorprendentes. Es una verdad inmutable que el Todopoderoso responde con prodigalidad al hambre espiritual sincera. Cuando verdaderamente ansiamos conocerlo en su esencia más profunda, cuando estamos dispuestos a dedicar tiempo y a invertir nuestra energía más valiosa en el desarrollo y la nutrición de nuestra relación con Él, entonces Él corresponde a ese anhelo con manifestaciones que pueden sobrepasar nuestras expectativas más audaces. Es en esa entrega y búsqueda ferviente donde se despliegan los canales más extraordinarios de la comunicación divina, revelando facetas de su ser que solo la intimidad puede desvelar. El cuarto pilar fundamental que sustentó aquella experiencia reveladora fue la extensión del tiempo que consagré a la oración en el transcurso de aquella noche decisiva. Aquello no fue una plegaria apresurada, una recitación automática antes de conciliar el sueño, sino un período prolongado y deliberado en el que, conscientemente, me establecí y me anclé en la presencia misma de Dios. Con demasiada frecuencia, abrigamos la expectativa de que el Altísimo nos hable de manera expedita, ajustándose a nuestros apretados cronogramas y a la celeridad de nuestra vida moderna. Sin embargo, la comunicación profunda y significativa, aquella que verdaderamente transforma, demanda tiempo, exige una inversión paciente y perseverante. Es una dinámica comparable a la de cualquier relación humana de trascendencia. Las conversaciones de mayor calado, aquellas que forjan uniones indisolubles y revelan verdades intrínsecas, rara vez se producen en encuentros fugaces o superficiales. Por el contrario, emergen cuando dedicamos un tiempo de calidad, ininterrumpido, a estar plenamente presentes con la otra persona, despojados de distracciones y con el corazón abierto. Exactamente lo mismo acontece en nuestra relación con el Hacedor. La prisa es enemiga de la profundidad y la paciencia, la puerta a la intimidad divina. Si estas pautas para discernir la voz divina están siendo de utilidad y anhelan profundizar en su entendimiento de los caminos de Dios, les instamos a unirse a Milagros del Espíritu Santo. Al suscribirse, abren la puerta a un caudal de sabiduría y testimonios que les fortalecerán en su búsqueda de una relación más íntima y transformadora con el Creador, garantizando que cada paso de su vida esté alineado con su propósito. El quinto elemento catalizador fue mi situación particular. Me hallaba ante una encrucijada vital, una determinación de enorme calado que imperiosamente exigía una directriz divina. Es un patrón observable que la voz de Dios a menudo se manifiesta con una diafanidad acentuada cuando nuestra necesidad de su guía es palpable y apremiante ante decisiones significativas. Cuando nuestras interrogantes son perentorias, cuando nuestras carencias son genuinas y urgentes, se genera una atmósfera propicia en la que su comunicación tiende a volverse mucho más evidente y perceptible. Esto no implica, bajo ninguna circunstancia, que el Todopoderoso se limite a hablar únicamente en los momentos de crisis o de grandes desafíos. Su deseo es una comunión constante. No obstante, sí significa que aquellos instantes en los que verdaderamente anhelamos y dependemos de escuchar su voz, aquellos periodos de profunda necesidad, se transforman en oportunidades excepcionales y privilegiadas para experimentar la plenitud de su comunicación. En esos momentos de vulnerabilidad y dependencia, nuestros sentidos espirituales se agudizan y nuestro corazón se abre de manera especial a la recepción de su sabiduría y consuelo, facilitando una conexión que en otras circunstancias podría pasar desapercibida. En los años que sucedieron a aquella vivencia primigenia,
la comunicación divina con el Creador se tornó progresivamente más inherente y asidua en mi existencia. Adquirí la destreza de discernir las múltiples modalidades a través de las cuales Él se comunica, por medio de impresiones sutiles que calaban en lo profundo de mi espíritu, como susurros internos que guiaban mi intuición. A través de pasajes bíblicos que súbitamente cobraban una vida y un significado enteramente nuevos, iluminando mi sendero con una luz fresca. Mediante la alineación de circunstancias externas que corroboraban la dirección que previamente había recibido en la oración, y, de forma significativa, a través de la presencia de una profunda paz o, por el contrario, de una persistente inquietud que me asaltaba frente a decisiones puntuales, sirviendo como una brújula interna. Pero también interioricé una verdad de igual, o incluso mayor, trascendencia, que percibir la voz de Dios no se reduce exclusivamente a la obtención de directrices para resoluciones cruciales. Es, en esencia, vivir en una comunión ininterrumpida con Él, en la que el intercambio se vuelve tan orgánico y natural que impregna cada ámbito de la vida, desde las trivialidades cotidianas hasta las grandes encrucijadas, transformando la existencia en un diálogo perpetuo con lo sagrado. Conservo un recuerdo nítido de cómo esta novedosa facultad para percibir el dictado divino transfiguró por completo mi existencia cotidiana. Inicié un sendero donde su guía se manifestaba en cada interacción, en conversaciones con almas afligidas, donde Él me infundía con las palabras precisas, aquellas que el interlocutor necesitaba escuchar en su dolor más íntimo. Experimenté su sabiduría en la toma de decisiones ministeriales, donde me revelaba con exactitud a quién debía contactar, qué invitaciones aceptar, y cómo organizar los servicios de tal modo que su presencia se manifestara con una potencia inusitada y transformadora. Pero quizás lo más sublime de esta metamorfosis fue la manera en que esta comunión con el Creador se extendió a los intersticios más triviales de mi día a día. Comencé a recibir su dirección incluso en asuntos tan aparentemente nimios como la elección de un libro para leer, la persona específica a quien debía contactar en un momento dado, o incluso la vestimenta idónea para ciertos eventos donde Él, en su omnisciencia, sabía que mi apariencia externa podría influir en la receptividad de los oyentes al mensaje sagrado que les iba a impartir. La vida se convirtió en un tapiz intrincado de guía divina, donde cada hilo, por fino que fuera, era tejido por su mano. Una de las vivencias más portentosas que atesoro en mi memoria tuvo lugar durante un servicio en Pittsburgh, varios años después de aquellos sucesos iniciales. Mientras me encontraba inmersa en mi predicación, con una nitidez absoluta, percibí la voz de Dios instruyéndome a interrumpir mi alocución y a dirigirme de manera específica a una mujer presente entre la concurrencia, quien en esa misma noche sopesaba poner fin a su propia existencia. No existía medio humano alguno por el cual yo pudiera haber accedido a tal conocimiento, pero la directriz era tan cristalina y contundente que me resultó imposible albergar la menor duda sobre su origen divino. Con gran trepidación, pero confiando en la voz que había aprendido a reconocer, detuve mi mensaje y hablé directamente a esa necesidad específica. Tras la conclusión del servicio, una mujer se aproximó a mí, con lágrimas surcando su rostro, y me confirmó que había acudido a aquel encuentro con la determinación de que sería la última vez que escucharía un mensaje de esperanza, pues había resuelto acabar con su vida. Las palabras específicas que el Altísimo me había indicado pronunciar habían calado con exactitud en su situación más íntima, otorgándole un rayo de esperanza y un motivo para seguir viviendo, un testimonio viviente del poder transformador de la comunicación divina en momentos de desolación extrema. Si este nivel de intimidad y colaboración en la oración es algo que anhelan para sus vidas, les invito a no perderse ni una sola de nuestras futuras enseñanzas. Suscríbanse a Milagros del Espíritu Santo para seguir descubriendo cómo Dios desea transformar cada aspecto de su existencia, desde la oración hasta las decisiones diarias, elevando su caminar espiritual a nuevas alturas y revelando su propósito divino para ustedes. Esa experiencia en Pittsburgh, sumada a centenares de otras similares que se han sucedido a lo largo de los años de mi ministerio, ratificó en lo más profundo de mi ser una verdad inquebrantable. La facultad de percibir la voz de Dios no constituye un don excepcional, un privilegio exclusivo reservado para unos pocos elegidos o para aquellos dotados de una espiritualidad superior. Es, por el contrario,
un componente inherente y fundamental de la relación profunda y personal que el Hacedor anhela establecer con cada uno de sus hijos, sin excepción. Es una invitación universal a la comunión íntima. Sin embargo, también he internalizado que el desarrollo y la agudización de esta capacidad de discernimiento exige una inversión considerable de tiempo, una práctica constante. Por encima de todo, una firme disposición a confiar plenamente en aquello que percibimos de lo alto, incluso en aquellos momentos en que carecemos de la habilidad para corroborarlo a través de los medios naturales o de la lógica humana. La fe se convierte entonces en el puente que conecta nuestra percepción espiritual con la realidad divina, permitiéndonos caminar en confianza más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden abarcar o comprender. Una de las interrogantes que más recurrentemente se me plantea, con una constancia que refleja la universalidad de la inquietud, es: ¿cómo puedo adquirir la certeza de que aquello que percibo es, en efecto, la voz de Dios y no una mera proyección de mi propia imaginación o un eco de mis deseos internos? Es una pregunta de vital importancia, y debo confesar que yo misma lidié con ella durante años, incluso después de aquella primera y transformadora experiencia. No es una duda trivial, sino un desafío auténtico en el camino espiritual. No obstante, a través de la práctica constante, la reflexión profunda y la guía divina, he llegado a comprender que existen rasgos distintivos y características inconfundibles que diferencian la voz de Dios de nuestros propios constructos mentales o de cualquier otra influencia espiritual, sea esta benigna o perniciosa. Estos criterios nos ofrecen una brújula fiable para navegar las aguas de la percepción espiritual, permitiéndonos discernir con mayor claridad la auténtica fuente de los susurros y las impresiones que llegan a nuestro corazón y a nuestra mente. En primer lugar, una cualidad intrínseca e inmutable de la voz divina es su perfecta consonancia con su carácter, tal como se manifiesta de manera prístina en las Sagradas Escrituras. Su palabra jamás nos instará a emprender una acción que contradiga su naturaleza santa, su amor incondicional, su justicia inquebrantable o su misericordia infinita. Si una impresión, una idea o una voz interna nos exhorta a actuar de una manera que va en contra de los principios revelados en la Biblia, por ejemplo, a mentir, a dañar a otros, a buscar venganza o a glorificarnos a nosotros mismos, podemos estar absolutamente seguros de que no proviene del Creador. La coherencia de su mensaje con su esencia es una piedra de toque fundamental para el discernimiento. Él es inmutable, su palabra, por tanto, refleja esa misma constancia. Su voz siempre edificará, siempre traerá vida, siempre estará alineada con su propósito de bien y siempre exaltará la verdad, nunca nos guiará por sendas de oscuridad o confusión moral. Este principio es la base de toda interpretación y aplicación de la guía divina, un ancla segura en la vastedad de las percepciones espirituales. En segundo lugar, y de manera inconfundible, la auténtica voz de Dios siempre infunde una paz profunda en el corazón de quien la recibe. Es una serenidad que trasciende el entendimiento, una quietud que no depende de las circunstancias externas. Incluso cuando la dirección impartida es intrínsecamente difícil, cuando implica un desafío monumental o exige un sacrificio personal considerable, como abandonar una zona de confort, perdonar a quien nos ha herido o emprender una senda que nos parece riesgosa, la genuina guía divina viene acompañada de una paz que no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la certeza interior. Esta calma no es el resultado de la lógica humana o de la conveniencia, sino un don espiritual que valida la procedencia divina del mensaje. A diferencia de las voces de la confusión, la ansiedad o el temor, que suelen generar zozobra y desasosiego, la voz del Todopoderoso, aun en sus mandatos más exigentes, instaura una profunda tranquilidad en el espíritu, una confirmación de que estamos en sus manos, sostenidos por su propósito inquebrantable y su amor incondicional, incluso en medio de la adversidad o la incertidumbre del camino. En tercer lugar, una característica distintiva de la voz divina es que, con frecuencia, irrumpe con una diafanidad que sobrepasa los límites de nuestra comprensión natural o meramente lógica. Cuando Él se expresa, no solo recibimos una directriz clara y concisa, sino que a menudo nos es concedido un entendimiento profundo y una convicción intrínseca sobre la razón fundamental por la cual esa guía es la correcta, incluso si nos resulta imposible articularla o justificarla de manera coherente y racional ante otros. Es una especie de conocimiento intuitivo,
una sabiduría que se asienta en el espíritu antes que en el intelecto. Esta claridad no es el producto de un análisis exhaustivo o de un proceso de deducción, sino una iluminación súbita que disipa toda sombra de duda, incluso cuando la decisión parece ilógica desde una perspectiva mundana. Es una confirmación interna, una certeza que se ancla en lo más profundo de nuestro ser, permitiéndonos actuar con confianza en la dirección divina, aun cuando el camino por recorrer no se alinee con las expectativas o el sentido común del mundo. En cuarto lugar, un rasgo recurrente de la voz divina es su inclinación a dirigirnos hacia acciones o propósitos que trascienden con creces nuestros propios intereses egoístas o conveniencias personales. Es inherente a la naturaleza humana que nuestros pensamientos y motivaciones tiendan a gravitar en torno a nuestro propio bienestar, seguridad o gratificación. Sin embargo, la voz de Dios, en su esencia altruista y expansiva, con asiduidad nos impulsa hacia iniciativas que benefician de manera significativa a los demás, que fomentan el bienestar colectivo, o que, de un modo u otro, contribuyen al progreso y la expansión de su reino espiritual en la tierra. Nos reta a salir de nuestra zona de confort personal para abrazar una visión más grandiosa, una que abarca la totalidad de su creación y el propósito redentor. Si una supuesta voz solo nos impulsa a buscar nuestro propio provecho, nuestro éxito personal sin consideración por el prójimo, o a satisfacer únicamente nuestros deseos, es probable que su origen no sea divino. La guía del Altísimo siempre lleva la impronta del amor que se derrama, de la generosidad que edifica y del propósito que trasciende lo individual para abrazar lo eterno, manifestando su naturaleza desinteresada y su corazón compasivo. Asimismo, una lección de inestimable valor que he asimilado es que el desarrollo de la facultad para percibir la voz de Dios demanda una práctica constante, ejercitada en el crisol de situaciones de menor trascendencia. Es común observar que numerosas personas albergan la expectativa de escuchar la voz divina solo cuando se hallan inmersas en crisis de gran magnitud o ante encrucijadas vitales. Sin embargo, el anhelo del Creador es comunicarse con nosotros en la totalidad de los aspectos, incluso en los más prosaicos, de nuestra existencia diaria. Yo misma inicié la práctica de solicitar su dirección en decisiones aparentemente insignificantes. ¿Qué ruta debía tomar para llegar a mi lugar de trabajo? ¿Qué individuo específico debía contactar durante el día, sin una razón aparente? ¿O cómo responder con sabiduría ante situaciones menores que surgían de improviso? A medida que me ejercitaba en la escucha de su voz en estas circunstancias de menor presión, fui cultivando una familiaridad intrínseca con la sutil manifestación de su dirección, con el eco de su voz en lo más profundo de mi espíritu. Esta práctica persistente en el devenir cotidiano me equipó y me preparó para reconocer su voz con mayor facilidad y confianza cuando me enfrentaba a decisiones de gran envergadura, o cuando su guía era indispensable en situaciones ministeriales de importancia crítica, transformando la rutina en un campo de entrenamiento espiritual. Otra lección de profunda relevancia que he internalizado es que el Todopoderoso, en su infinita sabiduría, con frecuencia se comunica de manera progresiva, desvelando su plan gradualmente en lugar de otorgar la totalidad de la información de una sola vez. Aquella noche inaugural, cuando me instruyó sobre la decisión de no contraer matrimonio, no me proveyó de un mapa detallado que abarcara los próximos 20 años de mi existencia. En su lugar, me concedió la dirección específica y necesaria para la determinación inmediata que enfrentaba, y prometió, con su fidelidad inquebrantable, continuar guiándome paso a paso en cada nueva etapa. Este método de comunicación progresiva exige que vivamos en una dependencia ininterrumpida de Él, en lugar de depositar nuestra confianza en planes humanos a largo plazo, que a menudo son frágiles y limitados. Requiere una fe continua, una entrega constante en su providencia, en contraposición a una seguridad artificial cimentada en nuestro propio discernimiento o en la previsibilidad de los eventos. Es una invitación a caminar de su mano día a día, confiando en que Él nos revelará el siguiente paso en el momento oportuno, forjando así un vínculo de confianza que se nutre de la certeza de su constante guía y cuidado, más allá de la lógica humana. Si estas pautas para discernir la voz divina están siendo de utilidad y anhelan profundizar en su entendimiento de los caminos de Dios, les instamos a unirse a Milagros del Espíritu Santo.
Al suscribirse, abren la puerta a un caudal de sabiduría y testimonios que les fortalecerán en su búsqueda de una relación más íntima y transformadora con el Creador, garantizando que cada paso de su vida esté alineado con su propósito. Asimismo, he corroborado a lo largo de mi sendero que la providencia divina, en su magnánima solicitud, con frecuencia ratifica su dirección a través de una pluralidad de canales, una estrategia que asegura la claridad y robustez de su mensaje. Tras aquella vivencia inaugural de percibir su voz con una nitidez excepcional, él comenzó a validar esa orientación mediante la revitalización de pasajes bíblicos que adquirían un significado fresco y profundo, como si hubieran sido escritos para mi situación particular en ese instante. De igual modo, recibí consejos de personas dotadas de sabiduría espiritual, quienes, de forma completamente ajena a lo que yo había escuchado en mi intimidad de oración, ofrecían perspectivas que confluían asombrosamente con la directriz divina. Además, las circunstancias externas se alineaban de manera providencial, confirmando y afianzando la guía que había recibido. Esta confirmación multicanal me ha instruido a no buscar únicamente una impresión aislada, por fuerte que parezca, sino a discernir un patrón coherente de dirección que se manifiesta a través de diversos medios. Este discernimiento multifacético me ha brindado una protección invaluable, resguardándome de la tentación de tomar decisiones cruciales basadas en una única percepción que, por su naturaleza, podría haber sido malinterpretada, asegurando así una base sólida y confiable para mi caminar. Una de las metamorfosis más profundas y significativas que experimenté tras cultivar la habilidad de escuchar la voz de Dios se produjo en la totalidad de mi vida de oración. Antes de aquella experiencia transformadora, mi interacción con el Altísimo se había limitado, en esencia, a un monólogo recurrente, un acto unidireccional en el que yo presentaba mis peticiones y súplicas a Dios, con la esperanza de ser escuchado. Sin embargo, después de ese encuentro, la oración se transfiguró en un diálogo dinámico y enriquecedor, un intercambio bidireccional donde no solo me expresaba, sino que también dedicaba tiempo y atención para escuchar activamente la respuesta divina. Esta profunda transformación dotó a mi vida de oración de una satisfacción y una eficacia inigualables. En lugar de simplemente aguardar que el Creador respondiera a mis plegarias de maneras que yo pudiera reconocer externamente en las circunstancias, comencé a recibir respuestas directas y claras durante los propios momentos de oración. Empecé a recibir orientación específica sobre cómo interceder por situaciones intrincadas, una comprensión renovada sobre el por qué ciertas oraciones no habían sido contestadas de la forma en que yo anticipaba, y estrategias precisas y divinamente inspiradas para abordar los desafíos y problemas que se presentaban en mi sendero, convirtiendo la oración en una herramienta viva y poderosa, y un espacio de encuentro constante y profundo. Adicionalmente, comencé a experimentar una modalidad de oración que denomino oración colaborativa, un fenómeno en el que la presencia divina me revelaba con antelación por qué individuos específicos debía interceder, incluso antes de que ellos mismos tuvieran conciencia natural de su necesidad de auxilio espiritual. En incontables ocasiones, recibía una impresión potente y vívida de orar por una persona particular, solo para descubrir, tiempo después, que esa persona se había encontrado sumida en una crisis o en una situación de extrema dificultad precisamente en el momento exacto en que yo había estado elevando mis súplicas por ella. Estas vivencias no solo robustecieron mi fe en la palpable realidad de la comunicación con Dios, sino que también me desvelaron la profunda verdad de que Él anhela utilizarnos como sus instrumentos y agentes en la tierra. Su deseo es guiarnos de manera sobrenatural para ministrar a otros de formas que superan con creces nuestro conocimiento o capacidad natural, demostrando que su reino opera a través de la obediencia y la sensibilidad de sus hijos. Es una invitación a ser co-creadores con Él, a ser sus manos y su voz en un mundo necesitado de su toque sanador y transformador, estableciendo un puente entre lo celestial y lo terrenal, y llevando su amor y su propósito a cada rincón del mundo. Si este nivel de intimidad y colaboración en la oración es algo que anhelan para sus vidas, les invito a no perderse ni una sola de nuestras futuras enseñanzas. Suscríbanse a Milagros del Espíritu Santo para seguir descubriendo cómo Dios desea transformar cada aspecto de su existencia, desde la oración hasta las decisiones diarias, elevando su caminar espiritual a nuevas alturas y revelando su propósito divino para ustedes.
Ahora, tras décadas de sumergirme en la experiencia constante de escuchar y discernir la voz del Creador, mi anhelo es compartir con ustedes una serie de principios prácticos y aplicables que pueden implementar en su propia vida para cultivar y desarrollar esta misma capacidad. Estos no son meras teorías, sino pautas forjadas en la fragua de la vivencia personal. En primer lugar, es fundamental que establezcan periodos regulares dedicados a la oración y dentro de estos reserven espacios explícitos y conscientes para la escucha. La mayoría de las personas, por costumbre o por desconocimiento, dedican la vasta mayoría de su tiempo de oración a expresar sus propias peticiones y pensamientos, convirtiendo la interacción en un monólogo. Sin embargo, la comunicación auténtica y bidireccional, aquella que nutre una relación profunda, demanda tanto la expresión como la receptividad. Sugiero comenzar por dedicar, como mínimo, la mitad de su tiempo de oración a permanecer en quietud, en un estado de atención plena y receptiva a lo que el Espíritu Santo pudiera querer comunicarles. Es en el silencio, en la pausa de las palabras propias, donde a menudo los susurros divinos encuentran un eco en nuestro espíritu, revelando la sabiduría que anhela ser escuchada, abriendo un canal para que la voz de milagros del Espíritu Santo les guíe. En segundo lugar, les insto a mantener un diario espiritual, un cuaderno o un registro donde sistemáticamente consignen las impresiones, pensamientos, intuiciones o directrices que perciban durante sus momentos de oración y meditación. Este ejercicio no es un mero acto de escritura, sino una herramienta poderosa para el discernimiento y el crecimiento. La constancia en este registro les permitirá, con el tiempo, identificar patrones y particularidades en la forma en que la presencia divina se comunica con ustedes, reconociendo su firma personal en los mensajes recibidos. Además, este diario se convertirá en un testimonio tangible de la fidelidad inquebrantable de Dios, proveyéndoles un registro palpable de cómo Él ha confirmado, a través de eventos subsiguientes o de la alineación de circunstancias, las direcciones que habían recibido en su intimidad con Él. Al releer estas anotaciones, no solo revivirán la experiencia, sino que fortalecerán su fe y su confianza en la autenticidad de su comunicación, viendo con claridad cómo su guía se ha manifestado una y otra vez en su sendero. En tercer lugar, y siguiendo una lógica de progresión y aprendizaje, les aconsejo encarecidamente que inicien su práctica solicitando dirección divina sobre decisiones de menor envergadura, antes de aspirar a percibir su voz en asuntos de trascendencia capital. Este enfoque gradual es análogo al entrenamiento de un músculo espiritual. Ejerciten el discernimiento de su voz en situaciones que impliquen una menor presión o un riesgo mínimo, de modo que puedan cultivar la confianza necesaria para depender de ella cuando se enfrenten a elecciones significativas y de gran impacto. Al experimentar la fiabilidad de su guía en lo trivial, se forjará en ustedes una convicción interna sobre la autenticidad de su comunicación, lo que les permitirá afrontar los grandes desafíos con una seguridad inquebrantable, sabiendo que aquel que les ha guiado en lo pequeño no les abandonará en lo monumental. La constancia en lo minúsculo es la clave para la sabiduría en lo magno, preparando el corazón para una recepción más clara y una obediencia más plena. En cuarto lugar, un hábito inestimable para agudizar sus oídos espirituales es el estudio diligente y reflexivo de las Sagradas Escrituras, prestando especial atención a las formas en que Dios se comunicó con los individuos a lo largo de la historia bíblica. Al sumergirse en estos relatos, se familiarizarán con la vasta diversidad de métodos que Él emplea para hablar a sus siervos, a través de sueños vívidos, visiones impactantes, la voz de ángeles, profetas, sacerdotes, impresiones internas, señales tangibles, e incluso a través de circunstancias aparentemente fortuitas. Esta inmersión en la palabra revelada expandirá significativamente sus expectativas y les abrirá la mente a las innumerables modalidades en que el Altísimo podría optar por comunicarse con ustedes hoy. Dejarán de limitar la voz divina a un solo tipo de manifestación, comprendiendo que su creatividad y su alcance son ilimitados. Este conocimiento bíblico no solo edificará su fe, sino que les equipará con un marco de referencia invaluable para discernir la autenticidad de lo que perciben en su propia vida de oración y en el día a día, reconociendo su voz en cada rincón de su existencia. En quinto lugar, un principio de discernimiento vital es la búsqueda activa de confirmación para la dirección que reciben, particularmente cuando se trata de decisiones de gran relevancia.
El Creador, en su sabiduría infinita y su deseo de protegernos de errores, con frecuencia opta por ratificar su guía a través de múltiples canales, un aspecto que ya hemos explorado. Esto no es una señal de que desconfíe de nuestra capacidad de escuchar, sino un acto de su amor para asegurar que su mensaje nos llegue con absoluta claridad y sin ambigüedades. Esta confirmación puede manifestarse a través de un versículo bíblico que súbitamente cobra vida, un consejo inesperado de un amigo piadoso que sin saberlo corrobora nuestra impresión interna, una circunstancia que se alinea de forma providencial o una profunda paz que se asienta en nuestro espíritu. Al buscar y discernir estos patrones de confirmación, minimizamos el riesgo de malinterpretar una impresión aislada o de confundir nuestra propia voz o deseos con la divina. Es una práctica de prudencia espiritual que fortalece nuestra fe y nos afianza en el camino correcto, demostrando que la sabiduría divina rara vez se presenta de forma aislada, sino a través de una convergencia armónica de testimonios y señales. Y para más discernimiento, no olviden suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. En sexto lugar, un atributo fundamental en este viaje es la paciencia inquebrantable con el proceso. Es imperativo comprender que el desarrollo de oídos espirituales, capaces de sintonizar con la voz sutil pero poderosa de Dios, es un proceso gradual, comparable a la adquisición de cualquier otra habilidad compleja. Piensen en aprender a tocar un instrumento musical, a dominar un nuevo idioma o a perfeccionar una destreza artesanal. Cada una de estas empresas exige una inversión considerable de tiempo, una práctica constante y, sobre todo, una dosis generosa de paciencia consigo mismos a medida que atraviesan las etapas de aprendizaje, los errores y los avances. Habrá momentos de frustración, de aparente silencio divino, pero es en la persistencia y la confianza donde se forja la madurez espiritual. Permítanse el espacio para equivocarse, para discernir con imperfección y para crecer. La prisa es enemiga de la profundidad, y la voz divina se revela a un ritmo que es perfecto para nuestro crecimiento, no para nuestra impaciencia. La constancia y la benevolencia hacia uno mismo son las semillas de una relación duradera y fructífera con el Creador, permitiendo que la gracia nos guíe en cada etapa del desarrollo de esta sagrada habilidad. En séptimo lugar, es vital cultivar y preservar una profunda humildad que nos permita reconocer nuestra propia falibilidad, la posibilidad inherente de que, en ocasiones, malinterpretemos aquello que creemos escuchar de lo alto. Es una realidad ineludible que ninguno de nosotros, en nuestra condición humana, posee la capacidad de discernir la voz divina con una perfección del 100% en todo momento. Habrá instancias en que nuestra propia imaginación, nuestros deseos o incluso influencias externas puedan distorsionar la claridad del mensaje. Por ello, es crucial mantener una actitud perpetua de aprendizaje, una disposición abierta y receptiva a la corrección. Estén siempre dispuestos a enmendar el rumbo cuando, con el tiempo y la reflexión, se percaten de que han comprendido erróneamente su dirección. Este no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y madurez espiritual. La humildad nos protege del orgullo y nos abre a la gracia divina, permitiéndonos crecer en el discernimiento y afianzar nuestra relación con el Creador, sabiendo que Él es paciente con nuestros tropiezos y siempre dispuesto a reencauzarnos en el camino correcto. En octavo y último lugar, pero no por ello menos importante, les aconsejo encarecidamente que se rodeen de un círculo de individuos que compartan su mismo anhelo y compromiso por escuchar la voz de Dios. El compañerismo y la comunión con otros creyentes que valoran y persiguen activamente la comunicación divina pueden ser una fuente inestimable de fortaleza y discernimiento. Este entorno de apoyo mutuo puede proporcionarles aliento en los momentos de duda, ofrecerles confirmación cuando necesiten validar una impresión y brindarles, con amor y respeto, la corrección necesaria cuando quizás su interpretación de la guía divina se desvíe. La sabiduría colectiva y el discernimiento compartido actúan como un baluarte contra el error y la autosuficiencia. Caminar junto a otros en este sendero espiritual no solo enriquece la experiencia personal, sino que también crea un espacio seguro para el crecimiento, donde las experiencias pueden ser compartidas, las preguntas debatidas y la fe fortalecida en un ambiente de comprensión y aliento. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta travesía de descubrimiento y que el apoyo de la comunidad es un don precioso en la búsqueda de la voz celestial, y para encontrar una comunidad afín, no olviden suscribirse a Milagros del Espíritu Santo.
Estimados amigos y compañeros de camino espiritual, al aproximarme a la conclusión de este relato tan íntimo y de las profundas enseñanzas que he extraído de él, mi más ferviente deseo es asegurarles con absoluta convicción que el Altísimo anhela comunicarse con cada uno de ustedes con la misma intensidad y el mismo fervor con que deseó hablarme a mí en aquella memorable noche de octubre de 1946. Su corazón paternal late con el deseo de desvelarles una dirección precisa y personalizada para el sendero de sus vidas, un propósito único e irreemplazable que solo Él puede revelar. Posee palabras de amor incondicional y de confirmación divina que desea susurrarles al alma, confortando sus miedos y afianzando sus convicciones. Además, en su infinita sabiduría, tiene diseñadas estrategias celestiales, soluciones divinamente inspiradas para cada uno de los desafíos que puedan enfrentar, una guía infalible que les permitirá sortear obstáculos que humanamente parecerían infranqueables. Su deseo de comunión no es un privilegio de pocos, sino una invitación universal, un llamado a la intimidad que Él anhela establecer con cada uno de sus hijos amados, transformando la soledad en compañía y la incertidumbre en certeza, en cada paso del camino. No obstante, es igualmente imperativo recordarles que la práctica de percibir la voz divina va mucho más allá de la mera recepción de directrices puntuales. Es, en su esencia más pura, el desarrollo de una intimidad profunda y trascendente con el Creador, una conexión que tiene el poder de transfigurar por completo la totalidad de su experiencia vital. Cuando cultivan la habilidad de vivir en una comunicación constante y fluida con Dios, cada nuevo día se convierte en una aventura ininterrumpida de caminar de la mano con Él, un peregrinaje lleno de asombro y revelación. Cada determinación que deban tomar, por pequeña que sea, se transforma en una oportunidad prístina para experimentar la vastedad de su sabiduría, una fuente inagotable de discernimiento. Y cada desafío que se presente en su sendero, por formidable que parezca, se convierte en una ocasión propicia para experimentar la magnitud de su fuerza inquebrantable, una fortaleza que les capacita para superar cualquier adversidad. Es una invitación a una existencia donde lo ordinario se impregna de lo divino y donde la presencia de Dios se manifiesta en cada latido de la vida, convirtiendo la rutina en una danza sagrada. La primera vez que la voz de Dios irrumpió con una claridad inconfundible en mi existencia, no solo alteró el rumbo de aquella decisión específica concerniente al matrimonio, sino que redefinió por completo la trayectoria y el propósito de toda mi vida. Sin embargo, y de un modo aún más trascendente, aquel encuentro abrió una puerta de comunicación perpetua, un portal sagrado que ha sido la fuente inagotable de toda la labor y todo el impacto que he podido realizar para su gloria a lo largo de estos años de ministerio. Aquella misma puerta, aquel mismo acceso a la voz divina y a la comunión íntima, se halla disponible y abierta para cada uno de ustedes sin distinción ni excepción. El Altísimo está aguardando con paciencia y amor para hablarles directamente, para guiarles en cada paso de su sendero, para cultivar con ustedes la misma clase de intimidad que ha constituido la bendición más grande y transformadora de mi existencia. Es una invitación que resuena en el corazón de cada ser humano, un llamado a la relación más profunda y significativa que jamás podrán experimentar, una promesa de guía y compañía inquebrantables. Oremos juntos, en un acto de humilde y sincera súplica. Padre Celestial, elevamos nuestra gratitud desde lo más profundo de nuestro ser por tu inmenso deseo de comunicarte con nosotros, tus hijos. Te agradecemos con corazones rebosantes de asombro y adoración porque no eres una deidad distante y apática, un ser silencioso e inalcanzable, confinado a las alturas celestiales y ajeno a las tribulaciones y alegrías de la humanidad. Por el contrario, te revelas como un Padre amoroso y cercano, un progenitor compasivo que anhela fervientemente guiar a sus hijos con la ternura y la sabiduría de su voz. Tu deseo de comunión con nosotros no es una obligación, sino una manifestación de tu amor incondicional, un testimonio de que valoras nuestra presencia y que anhelas dirigirnos en cada paso de nuestra jornada terrenal, ofreciéndonos una brújula infalible en medio de las incertidumbres del camino, y transformando nuestra existencia en un diálogo perpetuo con tu infinita sabiduría. Te imploramos que nos perdones, oh Dios de infinita misericordia, por las incontables ocasiones en que nuestra fe ha flaqueado,
en que hemos albergado la duda de que en verdad sigues comunicándote con tu pueblo en la actualidad, creyendo quizás que tus palabras se limitan a los anales de la historia sagrada. Perdónanos también por aquellas veces en que, inmersos en la vorágine de nuestras propias palabras y peticiones, hemos estado tan ensimismados en hablarte, en presentar nuestras listas de deseos y necesidades, que hemos omitido intencionalmente o por descuido crear el espacio sagrado necesario, la quietud receptiva para escuchar tu voz. Reconocemos que en nuestra prisa y en nuestro afán de ser oídos, hemos silenciado, sin querer, tu capacidad de hablarnos, cerrando inadvertidamente los canales de comunicación divina que anhelas mantener abiertos con cada uno de nosotros. Con corazones contritos, pedimos tu perdón por nuestra falta de receptividad, por nuestra ceguera espiritual ante tu constante deseo de diálogo. Te suplicamos fervientemente, Espíritu Santo, que implantes en lo más recóndito de nuestro ser la misma sed insaciable por una intimidad contigo que guió a Caterine hacia aquella experiencia transformadora, una hambre que trascendió la mera curiosidad y se convirtió en una búsqueda existencial. Asístenos, te rogamos, para que seamos brutalmente honestos contigo en nuestras plegarias, despojándonos de toda máscara, de toda pretensión, de toda fórmula preestablecida, y presentándote nuestros corazones tal como son, con sus anhelos, sus frustraciones y sus miedos más íntimos. Concédenos la gracia de estar genuinamente dispuestos a obedecer cualquier directriz que nos impartas, sin importar cuán difícil o incomprensible pueda parecer a nuestra lógica humana, cultivando una fe que precede a la comprensión. Y ayúdanos a consagrar tiempo de calidad, momentos ininterrumpidos y significativos para sumergirnos en tu presencia, permitiendo que el silencio se convierta en el lienzo sobre el cual tu voz pueda pintar su sabiduría en nuestros espíritus, transformando la rutina de la oración en un encuentro vibrante y revelador, y permitiéndonos crecer en milagros del Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, no solo para percibir el sonido, sino para reconocer con claridad inconfundible tu voz distintiva, aquella que resuena con verdad y amor en lo más profundo de nuestro ser. Imparte en nosotros la sabiduría para discernir con agudeza entre tu dulce y poderosa voz y la cacofonía de otras voces que compiten incesantemente por nuestra atención, aquellas que provienen del mundo, de nuestra propia carne o de influencias espirituales engañosas. Concédenos la valentía y la fe inquebrantable para confiar plenamente en aquello que escuchamos de ti, incluso en aquellos momentos en que tu dirección desafía nuestra lógica humana, cuando escapa a nuestra comprensión racional o cuando nos insta a transitar caminos inesperados. Que cada uno de nosotros, sin excepción, pueda experimentar esa primera conversación prístina y transformadora contigo, esa chispa inicial que abra de par en par las compuertas hacia una existencia de comunicación constante y profunda contigo. Lo pedimos y declaramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien con autoridad prometió que sus ovejas, que somos nosotros, conocerían y seguirían su voz. Amén. Que así sea, y que esta oración sea el inicio de una nueva y más profunda relación con el Altísimo. Si este testimonio personal ha resonado profundamente en lo más íntimo de su corazón, si perciben una hambre renovada, una sed espiritual avivada por la posibilidad tangible de escuchar la voz de Dios en la cotidianidad de sus propias vidas, entonces les ruego encarecidamente que den un paso de fe y se unan a nuestra comunidad. Les invito a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo, pues al hacerlo, se aseguran de acceder a un torrente continuo de enseñanzas que están específicamente diseñadas para profundizar su capacidad de comunicarse con el Creador. En las próximas entregas, estaremos desvelando revelaciones aún más profundas, explorando temas cruciales como las técnicas específicas para discernir con mayor precisión entre la voz de Dios y las otras voces espirituales que buscan desviar nuestra atención, la manera de cultivar oídos espirituales aún más sensibles, y la forma práctica y efectiva de aplicar la dirección divina que reciben en las decisiones más prosaicas y también en las más trascendentales de la vida. Asimismo, les animo a compartir este mensaje transformador con cualquier persona que conozcan y que anhele con pasión escuchar la voz del Altísimo, pues la palabra compartida tiene el poder de encender nuevas chispas de fe. No duden en dejar un comentario, contándonos sus propias experiencias de comunión divina o comprometiéndose a implementar los principios que hemos desglosado hoy.
Su participación enriquece a toda nuestra comunidad y juntos podemos crecer en el discernimiento de la voz que lo transforma todo. Amigos, graben esto en lo más profundo de su ser. El Creador, el arquitecto del universo, anhela comunicarse con ustedes en este mismo instante, con la misma intensidad y pasión con la que se manifestó ante mí hace más de 7 décadas. No es una voz del pasado, sino una presencia viva que clama por ser escuchada hoy. Posiciónense ahora mismo para escuchar. Preparen sus corazones, abran sus mentes, porque están a punto de embarcarse en una experiencia que no solo transformará sus días, sino que redefinirá la totalidad de su existencia. No se trata de una promesa vacía, sino de una verdad que palpita en el corazón del cosmos, esperando ser desvelada para ustedes. Están listos para desatar un poder espiritual que les guiará en cada encrucijada, les dará paz en medio de la tormenta y les revelará un propósito trascendente. Este es solo el comienzo. Para desbloquear el verdadero potencial de su caminar con Dios, para nunca más perderse ni una sola de estas revelaciones que pueden cambiarlo todo, y para sumergirse en una intimidad que supera cualquier entendimiento, les insto a una acción inmediata. Suscríbanse ahora mismo a Milagros del Espíritu Santo. No se queden atrás, el viaje apenas comienza y lo mejor, la voz que lo transformará todo, está esperando por ustedes. Nos vemos en la próxima revelación, listos para escuchar.